Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai, tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Isaías 43:2 nos dice: Dios está contigo incluso en los desiertos de la vida. Todos nosotros pasamos por momentos inesperados. En la escuela de Dios tiene muchas etapas. Así que les animamos a todos a que permitan que Dios haga en ustedes lo que Él ha predestinado para sus vidas. Con nosotros en Testimonios de Vida esta tarde tenemos el placer de compartir con nuestra hermana Dominga, quien pues ha decidido dejarles a todos ustedes un legado a través de su testimonio. Bienvenida. Mi hermana Dominga forma parte de esta congregación, el Centro de Restauración El Shaddai, y es un honor tenerte aquí, Dominga. Dios le bendiga a todos. Es un placer, pastora, Amén. de haberme tomado en cuenta para testimonios de vida. Amén. Dominga, ¿cómo fue ese proceso en el que lograste aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Bueno, el proceso fue bastante extensivo, se puede decir, ya que desde crecí en una familia que no conocía absolutamente nada de lo que era el cristianismo. Uh-huh. Y en realidad no conocía al Señor. A la edad de 8 años yo tuve una experiencia muy significativa. Uh-huh. El Señor me hablaba a través de sueños, mas en mi inocencia no sabía que era Dios, pero ahora después de adulta ya uno comprende ciertas cosas que desde niño no comprendía. A los 8 años tuve una experiencia que el Señor me tocaba de esta forma. Él me hablaba a través de sueños, me ponía siempre un sueño de que mi papá iba a fallecer. A la edad de 9 años mi papá fallece. El sueño que tenía se cumplió tal cual, como lo veía a sí mismo, pero a través de los años yo comprendí que era un proceso que el Señor me estaba preparando para ese momento. En el momento que sucedió, yo no sentía ni tristeza, ni dolor, nada, porque ya lo había experimentado a través del sueño. Cuando mi papá fallece, cuando yo nací tenía una enfermedad congénita, se puede decir, y durante muchos años me estuvieron tratando de diferentes doctores en una pierna. Y cuando mi papá fallece, mi mamá, pues a través de consejos de un familiar, pues deciden tomar otras vías, otras alternativas para ver cómo podían ayudarme, porque a pesar de que iba a los doctores y estaba en tratamientos, pues ellos decían que la solución era operarme la pierna. Entonces mi mamá, a través de que ella le ofrecieron esta alternativa, ella accede y a mí me comienzan a llevar se puede decir que donde una bruja, una curandera, y en mi inocencia pues no podía decir que no. Entonces hice como varias sesiones donde esta señora, cada vez que entraba a la casa de ella, siempre me percataba que tenía en la entrada de la puerta, nunca se me olvida, un montón de muñecas, y me llamaba mucho la atención ese montón de muñecas que tenía. Me acostaban en la cama y comenzaba ella a hacerme los rituales que hacía. La última vez que la visita con ella, recuerdo que ella le dijo a ese familiar que alguien me iba a visitar por las noches. Fue la última vez que frecuenté a ella, y efectivamente así pasó. En mi adolescencia comencé a ser visitada por esta entidad. Esta entidad me hizo la vida, como se puede decir, muy tormentosa. Se me aparecía en forma de persona, pero no era una persona, sino era una sombra. Un momentito, Dominga, tú me estás hablando de que tu mamá, en busca de una solución a tu pierna, decide
enviarte a ese lugar, y lo que se abre es una puerta en el mundo de la oscuridad para que un espíritu inmundo, ¿verdad?, llegara a atormentarte. Me dices que fue fuerte. ¿Qué tipo de cosas, aparte de sentir la presencia negativa de ese espíritu, se daban en medio de las visitas? Me imagino que no fue una sola noche. No, fueron muchas noches de tormento. Le puedo decir que desde niña hasta mi adolescencia y la parte de la adultez fui frecuentada por este espíritu. Él siempre se me aparecía en las noches. Él me ahorcaba, siempre tenía esta forma de llegar a mí, pero hacerme ahorcarme. Siempre era ahorcarme, y casi siempre me dejaba sin respirar o amanecía con muchos moretones en el cuerpo también. Hasta que un día recuerdo que le digo a mi mamá que me dolía la espalda, y ella me revisa y tenía la espalda totalmente negra, y ella se sorprende. Creo que fue la última vez que aparecí con esos moretones, cuando mi mamá se percató de eso. Estos sucesos me acontecían, pues nunca le decía nada, porque tenía miedo al que podían pensar que eran cosas de niña, o pensaba que era mi imaginación. Cuando pasa el tiempo, en mi adolescencia comienzo a tener estos impulsos de negatividad, se pueden decir. Comencé a tener mucha tristeza, pasaba muy triste casi siempre, y comenzaba a tener pensamientos de suicidio. Pensaba que para qué estaba aquí en la vida, no tenía un propósito, y tenía pensamientos, siempre venían a mi cabeza muchas voces de que tú no tienes un propósito, no sirve de nada que esté aquí en la tierra, y pensamientos así. Y entonces estas voces me decían a mí: es mejor que termines con tu vida. Y siempre me hablaban así: es mejor que termines con tu vida. Hasta que llegué a un punto de mi vida, ya estando en otro país, porque se me dio la oportunidad de irme a otro país. Tanto era lo que yo escuchaba estas voces, que ya yo llegué a un punto que yo sentía que mi vida no tenía sentido. Así que yo tomé la decisión más de una vez, intenté varias veces, pero una vez sí se me dio la oportunidad. Compré varias pastillas, no puedo recordar el nombre, porque eso lo hice en una forma de impulso, y me las bebí todas. Vivía con mi hermana para esa época. Mi hermana nunca se percató ni se dio cuenta de eso que yo hice. Recuerdo que ella llegó a la casa, yo estaba acostada, y yo logré escuchar la voz de ella. La escuchaba que me hablaba, pero yo no podía moverme, mis sentidos estaban prácticamente que no los podía, solamente escuchaba la voz de ella, pero no podía hablar, no podía abrir mis ojos, no podía moverme, y comencé a sentir pánico. Y en ese momento yo le hablé al Señor. No sabía nada de Cristo, pero en mi mente lo primero que se me vino fue Jesús. Y comencé a pedirle perdón al Señor por lo que yo había hecho en ese instante. Allí, cuando cuando comienzo a hablar con Jesucristo, comienzo a recuperar los sentidos. Extrañamente, comienzo a recuperar los sentidos, a moverme, pero nunca, jamás le comenté a nadie sobre lo que había hecho. ¿No fuiste al médico? No fui al médico, ni tampoco hablé de eso hasta hoy. Hasta el día de hoy. Wow. Entonces me hablas de que al momento de que tú confesaste al Señor Jesús por la agonía, ¿verdad?, de la afectación de ese medicamento, allí pues el Señor hizo un milagro instantáneo, porque ciertamente nosotros tenemos el conocimiento de que alguien toma un medicamento, ya sea cualquier tipo, excesivamente, tienen que hacerle un lavado de estómago para que pueda pues mantener la vida y la droga no vaya hacia el torrente sanguíneo y provoque otra secuela. Me habla de que todas estas cosas que se dieron en tu vida fue por causa de, entre comillas, tratar de buscar una solución que se volvió en complicar mucho más negativamente tu vida, y posiblemente también la vida de tu familia y los que estaban alrededor tuyo. Mencionabas que todas estas consecuencias habían sido por
la búsqueda de una solución en la ignorancia de conocer la palabra del Señor por causa de una decisión que tomó tu madre, esto te arrastra hasta desear la muerte, pero Jesús llegó justo a tiempo. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Padre, que así fue, exactamente. sí, que nos ama con amor eterno y tiene misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Ahora bien, Dominga, en ese momento que invocas a Jesús, no sé, ¿alguien te había hablado acerca de él? En realidad, había conocido muy poco del Señor. No conocía nada prácticamente. Pasaron muchos años cuando en realidad el Señor viene a mi vida y lo conozco por primera vez. Pasaron muchas situaciones también. Viajo de donde estaba, regreso a mi país. Me voy para la ciudad capital, Panamá. Comienzo a trabajar y un día, eran pocas veces que escuchaba música cristiana o alguna prédica, algo así, era muy poco, pero sí sabía que existía alguien que no podía ver, pero que había escuchado de Jesús, pero no fue alguien que me hablara de él, sino en mi propio conocimiento yo sabía que existía Jesús. Y un día, antes de irme al trabajo, recuerdo que oré al Señor, porque sabía que si me moría o no podía regresar, ¿verdad? Quería, no sé, estar como en paz con Dios, porque no era una persona tampoco que vivía en el mundo y estaba afanada por las cosas del mundo. No me inclinaba tanto por lo que eran las cosas de la iglesia ni cosas cristianas. Entonces ese día oré, recuerdo que le pedí al Señor que me acompañara hasta mi trabajo y que por favor, que nunca le pedía cosas materiales, pero ese día recuerdo que sí, le pedí algo material, le dije, Señor, yo necesito echar raíces en una propiedad propia, mía, recuerdo, y me fui para mi trabajo. En la noche, cuando yo llego, mi esposo me dice, ¿adivinas qué? Y yo sí, me dice, tengo un lote así, necesito que lo vayamos a ver el fin de semana. Gloria a Dios. Eso fue para tiempos de pandemia, recuerdo. Y así fue, el fin de semana coincidió todo, no fui a trabajar ese día y me fui con él para ver. Resulta que el lote quedaba como en una montañita, un cerrito, y yo decía, Señor, no puede ser posible, bueno, me contestaste rápido, pero no puede ser posible que tú me hayas traído hasta acá, ¿por qué? Tan lejos. Y cuando estoy allá, yo estaba enojada, ¿verdad? En mi interior, pero no decía nada. Cuando estaba allí, en el lote, recuerdo que la sensación que yo tuve fue que estaba cerca del cielo. Volteé a ver al cielo y me sentía cerca de Dios. Y así fue, cuando me mudé allí, el Señor comenzó a trabajar en mí. De repente, a través de las redes, por YouTube, no sé cómo llegué, pero comencé a escuchar a un pastor que ya él falleció. No sé si puedo mencionar el nombre. Sí, claro. El pastor Adrián Rogers. Y comencé a escuchar a este pastor y que nunca había escuchado a un pastor hablar así, y eso me impactó bastante. Y wow, comencé yo, ¿qué es esto? Y estas palabras, y cuando él predicaba algo, yo quería escuchar y conocer más, indagar en la lectura bíblica, porque quería que lo que él hablaba estuviera allí. Entonces comencé a buscar en la Biblia. No tenía una Biblia física, así que la bajé por teléfono, usando la tecnología. Y allí comenzó todo. Comencé a leer la palabra del Señor. Entonces ya con las prédicas que yo comenzaba a escuchar de Él, ya sabía lo que era una oración, cómo hablar con Dios. Y así comenzó mi propósito y mi proceso con el Señor. Entonces, comencé a tener esta sed y esta hambre de repente. Chocaba mucho con mi trabajo porque no tenía el tiempo suficiente para poder escuchar las prédicas, y ya era una sed y un hambre que tenía por conocer a Dios. Así que yo
tomo la decisión, hablo con mi esposo de dejar mi trabajo porque yo quería aprender y conocer más. Entonces así fue. Le dije, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, lo que tú quieras, y sin pensarlo dos veces, yo dejé mi trabajo. Tengo que decir que tenía un buen trabajo, me gustaba mi trabajo, vivía en el mundo, yo siempre andaba con mi cabello suelto, rizado. Recuerdo que en mi trabajo siempre mi compañera decía que yo parecía que salía siempre del salón de belleza porque era muy minuciosa en todo, el maquillaje, me hacía las pestañas, las uñas, todo. Sí me gustaba vestir mucho en falda, recuerdo, usaba muchos vestidos cortos, ajustados, espalda afuera y escote. Cuando el Señor comienza a trabajar en mí, hay personas que dicen que primeramente para saber si el Espíritu Santo te toca hay que hablar en lengua. Bueno, conmigo fue todo lo contrario. Recuerdo que un día en la mañana estaba sola, cargaba un vestido rojo de tiritas y estaba sentada afuera escuchando la palabra de Dios y buscando en la Biblia, y de repente algo en mí cambió. Comencé a ver mis manos, mi piel de una forma totalmente diferente. Y yo pensaba, es sagrado, todo en mí es sagrado, y ya el Señor comenzó a tratar en mi vida. Debo decir que experimenté cosas sobrenaturales también antes de tomar la decisión de renunciar a mi trabajo. Cuando yo salía de mi trabajo, a veces tenía que caminar por lugares oscuros, y yo puedo decir y afirmar que yo sentía la presencia de ángeles a mi alrededor, porque a veces tenía que caminar por lugares muy oscuros y muy peligrosos, y yo podía siempre percibir la luz alumbraba mi camino, y yo sabía que iba acompañada por ángeles. Y eso me llenó tanto, de una forma tan especial, que yo decidí entregarle mi vida al Señor. Si usted me pregunta si yo me arrepiento, la verdad es que no me arrepiento para nada, porque ha sido un cambio totalmente. Todas las cosas que mi vida no podía ver, de eso fue como que se me cayeron las escamas o un velo que tenía en mis ojos. Yo comencé a ver las cosas malas que hacía, y no sé, fue algo diferente en mí, y pude ver con claridad, y eso cambió totalmente. Mi esposo comenzó a ver un cambio en mí, ya no era la misma persona de antes, ya comencé a sentir que no podía andar con el cabello suelto tampoco. Sí, no podía andar con el cabello suelto. Entonces comencé a recoger mi cabello, así como lo ando, desde que vine a los pies del Señor hace 4 años, gloria a Dios. Hice ese cambio y comencé a ir a la iglesia, a congregarme con otros hermanos. Qué bueno. Estás mencionando, con todo este análisis que estoy haciendo rápido de lo que nos has compartido, que al escuchar un predicador la palabra impactó tanto tu vida que eso fue lo que trajo el cambio. Que el mismo Espíritu Santo te dio convicción de cuál era el estilo de vestuario que debías cambiar, el estilo de peinado. Aquí pues para nosotros es importante el trato del Espíritu Santo con cada quien. No es igual con algunas personas, pues dependiendo de cuál es su, vamos a decir, su atracción hacia el mundo, así Dios comienza a trabajar con las personas. Y pues Dios pues se enfocó en esas áreas de tu vida, y tú te sientes contenta, en tu rostro se te nota que te sientes satisfecha de haber conocido a Jesús como Señor y su Salvador, y toda la trayectoria que has llevado. Fue un trabajo que Dios hizo rápido contigo. Sí. A veces Dios trabaja con algunas personas rápido, y depende también de la accesibilidad que uno le da al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Y el Espíritu Santo pues nos ayuda en todo momento a seguir hacia adelante. Dominga,
En estos 4 años que tú has visto esa transformación paulatina, ¿qué cosas te gustaría o compartir con las personas acerca del amor de Jesús, de cómo Él se manifestó hacia ti? Porque me hablas de que has podido sentir la presencia de ángeles en tu vida, y yo sé que hay muchas personas que han tenido esa experiencia aún no siendo cristianos. Han podido tener la experiencia de tener consigo, ¿verdad? El Espíritu Santo hablándoles auditivamente, ángeles moverse a favor de ellos. Hay gente que no ha sido convertida, pero que los ángeles trabajan a favor de ellos porque no es la hora de ellos partir. Todavía tienen mucho trabajo por hacer en esta tierra. Entonces, mientras que nosotros estemos en esta tierra, tenemos que aprovechar el tiempo. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da para hacer lo que Él nos ha enviado a hacer. ¿Qué le dirías a esta generación, Dominga, sobre Jesús? Bueno, lo que yo tengo que compartir con ustedes y lo que le diría sería que hay que tener la mirada puesta en el Señor. Amén. No hay que afanarse por las cosas de esta vida, porque son pasajeras. La misma palabra del Señor dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán por añadidura. Y eso fue personalmente lo que a mí me pasó. Yo vivía en un mundo de afanarme por las cosas. No me hacía falta nada, pero no vivía tampoco feliz ni satisfecho. Siempre sentía que me hacía falta algo que no podía llenar. Entonces, cuando el Señor me toca y viene a mi vida, todo eso cambia y ya le comencé a sentir sentido a la vida. Por primera vez supe por qué estaba aquí en esta tierra. Aleluya. Entonces, los jóvenes en su juventud deben buscar del Señor. A veces no comprendemos todo, pero el Señor tiene un propósito grande en nuestras vidas. Él siempre va a abrir puertas, va a cerrar puertas por nuestro bien. A veces no lo comprendemos, pero el Señor actúa de una forma muy misteriosa que no entendemos, pero siempre hay que poner en primer lugar a Dios en nuestra vida, porque algún día vamos a partir. Es un ciclo de nuestra vida, vamos a partir, y yo siempre pienso que si el Señor me llamase hoy mismo, ¿yo qué le diría a Dios? ¿Qué hice en mi vida? Y siempre pienso en eso. Entonces, buscar de Dios creo que es llenar nuestras vidas, darle el primer lugar a Él. Siempre van a haber cosas y el enemigo va a tratar de apartarnos del camino, pero cuando el Señor hace esa obra maravillosa en nuestras vidas, es imposible, es imposible. Y lo digo por experiencia propia, porque también dentro de la casa, pues me ha pasado, de la casa del Señor, he sentido, no es fácil, siempre va a haber ataques, pero el Señor mismo nos va a dar la fuerza. Amén. Entonces, jóvenes, al escuchar a mi hermana Dominga hablar, la satisfacción nos la da el Señor. No hay nada en esta tierra que supere el amor de Cristo. Amén. Y no hay nada en esta tierra que nos haga sentir, ¿verdad?, la felicidad, solamente el Dios Todopoderoso. Que el Señor les bendiga a todos los jóvenes. Esto ha sido testimonio de vida para todos ustedes. Que Dios les bendiga rica, abundante y poderosamente en sus familias.